Bien, buenos días chicos, a todos los que están en la sala. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Sí, sí, ¿Pueden ver la presentación de fondo? Sí, se ve. Bien. Buenos días a todos. Entonces vamos a empezar con un nuevo tema el día de hoy, que viene a ser la clasificación de los seres vivos, ¿sí? La anterior clase estábamos viendo lo que es la reproducción, los diferentes tipos de reproducción, cómo se llegan a reproducir los seres vivos, todos los seres vivos que se encuentran clasificados dentro de los 5 reinos. Y hoy día en este tema vamos a ver cómo fueron clasificados esos seres vivos para pertenecer a esos 5 reinos y por qué, por ejemplo, las plantas pertenecen al grupo de los vegetales y no están dentro de otros grupos, qué características presentan y qué conceptos o qué características de cada especie han sido tomadas en cuenta para pertenecer a los 5 reinos que ya conocemos, ¿verdad? Bien, entonces eso vamos a ver hoy día en este tema y además vamos a ver también hablar un poco de los nombres científicos porque las especies deben tener todos un nombre científico, ¿no? Para tener un registro a nivel mundial, ¿sí? Bien, vamos entonces a ver qué es la clasificación, ¿sí? Cuando hablamos de clasificación, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué es clasificar? Prácticamente es ordenar, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros clasificamos diferentes cosas, ¿no? Para que tengan un orden, ¿sí? ¿Y para qué queremos clasificar y que estén en un orden? Para que cuando yo esté buscando eso, esa cosa específica, pueda encontrarla de una forma más rápida, ¿verdad? Lo mismo pasa con las especies, ¿sí? Entonces, ustedes en su casa, por ejemplo, tienen su closet, su armario, ¿no? Y ahí tienen ordenada toda su ropa, ¿verdad? Entonces, eh, yo me imagino que tienen un cajón que está con las poleras, con las blusas, con los pantalones, con los vestidos, ¿no? Entonces, todos los clasificamos por grupos que tengan semejanza, ¿verdad? O que tengan el mismo color muchas veces, ¿no? Porque mi ropa interior no la voy a poner con otra ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso yo clasifico, ¿sí? Para ordenar y para el momento cuando yo lo necesite, entonces lo puedo buscar y lo puedo encontrar lo más rápido posible, ¿sí? Lo mismo pasa en las bibliotecas, por ejemplo. ¿Qué sería de nosotros si los libros no estuvieran ordenados por, por materia, por ejemplo, ¿no? Acá los de biología, acá los de cálculo, acá los de química, ¿no? Si estuvieran todos mezclados, imagínense cuánto tiempo nos fuera a llevar buscando un libro en una biblioteca, que es una colección inmensa de libros, ¿no? Entonces, también esa es una forma de clasificar, ¿sí? Entonces, esa idea tuvieron los científicos cuando comenzaron a clasificar las especies, ¿sí? Pero les cuento que no fue nada fácil, ¿no? Porque como habrán visto, hay una gran cantidad de especies vivas, ¿no? De plantas, de animales, de microorganismos, de insectos, de peces, ¿no? Entonces, imagínense el trabajo que se llevaron estos científicos para poder clasificar todos estos seres, ¿no? O todos estos organismos vivos, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo bastante arduo, ¿no? Donde científicos se han tomado gran parte de su vida, ¿no? Estudiando las características de cada uno de estos seres para llegar a clasificarlo dentro de los 5 reinos que hoy se conocen, ¿verdad? Bien, entonces, el concepto de clasificación viene a ser la acción o el efecto de ordenar o disponer por clases, ¿sí? O por órdenes, ¿sí? Entonces, esto comprende también lo que es la teoría y la práctica, ¿no? De la clasificación o la descripción de diversos organismos, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos en teoría, ¿sí?
para decir esta especie pertenece a este grupo y esta otra a este grupo, también tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que conocer las características de esas especies, observarlas, estudiarlas para ver si estamos haciendo algo correcto de colocarlo en ese grupo o en ese reino, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de clasificación, ¿no? Bien, habrán escuchado también sobre la palabra taxonomía. ¿Qué viene a ser la taxonomía? Es prácticamente lo mismo de clasificación. La palabra taxonomía deriva de los vocablos griegos que quiere decir taxón, que es ordenamiento, y nomos, que es norma o regla. Entonces, siempre para ordenar o cuando querramos buscar una especie para saber a qué grupo o reino pertenece, entonces tenemos que seguir ciertas reglas o normas para ver si estamos en lo cierto de que esa especie pertenece a ese grupo o ese reino específico, ¿no? Entonces, por eso se rige de normas o reglas también para que yo pueda identificar y meter una especie a ciertos reinos, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué nos dice la historia sobre la clasificación? La historia nos dice que en un principio Aristóteles, que fue uno de los primeros científicos quienes surgieron y realizaron estudios sobre los organismos vivos que se podían ver así de vista, ¿no? Porque en ese tiempo no existía el microscopio, ¿no? Se ignoraba totalmente lo que hoy conocemos como el reino Moneras o el reino Protista, por ejemplo, que son microorganismos, porque sí o sí necesitamos de un microscopio para observarlo, ¿sí? Antes se desconocía, vivíamos entre ellos, entre las bacterias, pero no sabíamos que existían, ¿sí? Entonces era lo que se podía observar a simple vista. Entonces, en un principio, Aristóteles clasificó a dos reinos, ¿sí? O dio a conocer que todos los seres vivos que estaban sobre la faz de la Tierra pertenecían solamente a dos reinos, que era el reino animal y el reino vegetal, ¿sí? Los reinos que, de las especies que tienen mayor tamaño y que se pueden observar a simple vista, ¿sí? Entonces, todos los organismos, Aristóteles lo clasificó solamente en estos dos reinos, ¿no? El reino animal y el reino vegetal. ¿A qué se delimitaba Aristóteles para clasificar en dos a todos los organismos vivos que existían sobre la faz de la Tierra? Estos criterios tuvo Aristóteles para la clasificación de los reinos, ¿no? Entonces, dijo Aristóteles, todo lo que sea inmóvil y sea autótrofo quiere decir que se autoalimenta, que no necesita de otro organismo para alimentarse, como es el caso de las plantas, ¿no? Y las plantas también no son móviles porque no se pueden trasladar de un lugar a otro, son estáticas, ¿verdad? Entonces, todos esos organismos pertenecían al reino plantae o al reino vegetal, ¿sí? Y todos los organismos que son móviles, que se pueden transportar de un lugar a otro, y son heterótrofos, que dependen de otros organismos para sobrevivir, van a estar dentro del reino animal, ¿sí? Entonces, esos eran sus criterios para clasificar a todas las especies en estos dos reinos, según Aristóteles, ¿sí? Entonces, en un principio se dio a conocer solamente estos dos reinos, el reino animal y el reino vegetal, ¿sí? Más tarde, en el año 1894, ya se da a conocer tres reinos por el estudio que hizo un científico de apellido Haeckel, ¿sí? Entonces, Haeckel observó por primera vez o dio a conocer que existían tres reinos, ¿sí? Que era el reino protista, el reino de los flagelados, el reino animal y el reino vegetal, que ya había sido clasificado por Aristóteles, ¿sí? Entonces, él identificó un reino más al observar microorganismos flagelados en diferentes muestras de agua, ¿sí? Entonces, aquí y en este año 1894 ya se llegaba a conocer lo que son tres reinos, el reino animal, el reino vegetal y el reino protista, ¿sí? Entonces, esta sistemática fue dada a conocer por Haeckel, quien
hablaba ya de 3 reinos que existían sobre la faz de la Tierra, ¿sí? Y que fueron registrados ya por la sociedad científica, ¿sí? En el año 1956 ya se da a conocer lo que son 4 reinos, ¿sí? Aumenta un reino más, ¿no? A diferencia del de Haeckel, ¿no? Entonces, aquí describen ya lo que es el reino monero, ¿sí? Es el reino de las bacterias, ¿verdad? Y este reino de las bacterias fue descrito por primera vez por Copeland, que era un científico quien se dedicó a estudiar o a la clasificación de estos microorganismos, ¿sí? Entonces, en el año 1956 ya se da a conocer a nivel mundial que existían 4 reinos. El reino monera, que es el reino de las bacterias, el reino protista, que es el reino de los flagelados, ¿sí? El reino animal y el reino vegetal, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya se conoce.